El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Televidentes amigos de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la palabra de Dios para enviar un mensaje a su vida, a su familia, pero también a su corazón, y una reflexión que por un momento nos ponga a pensar y a meditar en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres nos comparte un tema el cual ha titulado Un camino seguro. Quédese con nosotros. Muchos caminan o caminamos alguna vez sin saber para dónde íbamos o si teníamos un lugar donde estar. Vemos personas lo mismo por una carretera caminando y si les preguntamos muchas veces para dónde van, vamos a ver. Entonces podríamos decir que esas personas van errantes o que algunos caminaron errantes en esa época. ¿Y qué es un errante? Es una persona que camina de un lugar a otro sin tener un lugar fijo para quedarse. Seguramente así han caminado muchas personas y otros seguramente así caminan en el campo espiritual, pero jamás debemos perder de vista que el Señor está pendiente de nuestro caminar, está pendiente de, diríamos, nuestra aflicción. En el Salmo 107, del versículo 4 al versículo 7, dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de su aflicción, los libró de sus aflicciones, los dirigió por un camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Es la vida dibujada de algunas personas en estos 4 versículos. Anduvieron perdidos. Y no hablemos de perderse en una ciudad, de llegar a un cruce y perderse en una carretera. Mejor miremos nuestra vida espiritual. Anduvimos en cosas que no son correctas. Anduvimos en cosas que no son buenas. Muchos estuvieron en cosas tremendas, en delitos. Es decir, su vida espiritual estaba perdida. Porque una persona
que está en esos caminos de odio, de rencor, de envidias, está perdida porque no sabe por dónde caminar. Una persona que camina de adulterio en adulterio está perdida porque no sabe dónde detenerse, no sabe dónde organizar su vida. Aquellas personas que tienen que tomar trago, que tienen que emborracharse, están perdidos. Entonces, cuando anduvieron perdidos por ese camino, es cuando Dios viene a ayudar. Dice, anduvieron hambrientos. Naturalmente, puede ser que físicamente haya para qué y haya con qué comer, pero espiritualmente estamos recibiendo un alimento que nos lleve, que nos llene, que nos sostenga, que nos guarde. Tal vez no, y menos si tenemos nuestro trayecto y nuestro caminar por el desierto del pecado. Las apariencias engañan. Cuenta la historia que un joven llamado Nadín, muy pobre, vivía en una comarca. Todos los días se levantaba muy temprano para ir a la plaza de mercado de la comarca. Allí buscaba un lugar donde pasara la gente al salir y entrar de la plaza. Y se sentaba y extendía su mano para que la gente le diera monedas. Era un mendigo. Un día, uno de los potentados de aquella comarca se acercó y le dijo: Nadín, vengo a hacerte una propuesta. Nadín miró al hombre y le dijo: Señor. El hombre colocó una moneda de ínfimo valor y una del más alto valor que tenían en esa comarca. El hombre le dice: escoge, Nadín. Nadín escogió la moneda de menor valor. El hombre, riéndose a carcajadas y bullicioso, dijo: pero si eres bruto, ¿cómo es posible que te ponga dos monedas, una de gran valor y una de mínimo valor, y coges la de mínimo valor? El hombre, con esta actitud, empezó a regar el cuento. Así que la gente venía y le hacía la propuesta a Nadín, y Nadín siempre tomaba la moneda de menor valor. Se extendió la fama de Nadín en toda la comarca, que era una persona ignorante y era muy bruto. Y todos venían, los que sabían del tema, y venían y le ofrecían las monedas. Y Nadín siempre tomaba la moneda de menor valor. Un día llegó a la comarca un viajero y escuchó sobre Nadín. Así que el hombre sintió en su corazón pesar por el muchacho y fue y lo buscó a la plaza de mercado. Allí estaba sentado Nadín. Él se le acerca y le dice: vengo a ayudarte, Nadín. ¿Por qué, señor?, le dice él. Yo soy un viajero, voy de paso, pero no me gusta porque la gente te dice que eres ignorante y bruto, y quiero que cambiemos eso. Te voy a enseñar que la moneda de mayor valor son las que tú debes tomar, y no la de menor valor. Nadín se quedó mirando al hombre y le dijo: a mí no me interesa que me digan bruto, no me interesa que me digan ignorante. Lo que yo hago, lo hago por mi propio bien. Porque cuando ellos me colocan las dos monedas, yo cojo la de menor valor. Y le voy a decir por qué, y se lo cuento, porque usted es un hombre que va de viaje. Lo hago porque si cogiera la moneda de mayor valor, nadie me haría nuevamente esa propuesta de las dos monedas. No es que yo sea bruto, yo soy muy inteligente. El hombre lo miró y le agradeció a Nadín por la enseñanza que le había dado, sacó una moneda y se la entregó. Gracias, Nadín, le dijo el hombre, por esa enseñanza que me has dado hoy. A veces criticamos a los demás sin tener conciencia
de lo que ellos piensan o de lo que ellos están haciendo. En el caso de Nadine, él lo hacía porque mucha gente venía a hacerle la propuesta y él decía, las monedas que recojo en el día son mayor que el valor de la moneda más grande. Es importante entender que no podemos juzgar a los demás cuando no sabemos qué intención hay en el corazón. La palabra nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, en el versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No seamos jueces a priori, analicemos las situaciones y luego juzgaremos con un justo juicio. Reflexionemos. Estuvieron también sedientos, porque de pronto en ese caminar perdidos tengamos sed de volver al buen camino. Tengamos sed de vivir mejor. Y si hay cosa difícil de soportar, es la sed. Tal vez podamos soportar un tiempo más sin alimento, pero no sin agua, sin un líquido para calmar la sed. Y entonces se agotan, nos agotamos. Y tal vez alguna vez en esa pérdida, en esos sedientos, en esa hambre, no tengamos deseos de seguir. Alguien que se despierta y dice, ¿para qué me levanto? O no siente deseos de trabajar porque ha perdido la motivación. Pero si hacemos un esfuerzo, Dios nos va a ayudar. Porque no se puede vivir sin rumbo, no se puede vivir agotados. Hay que buscar un buen camino, hay que buscar una solución. Y el salmista, después que nos presenta el cuadro de la persona que está perdida, nos dice en el versículo 6, clamaron a Jehová en su angustia. Ahí está la solución. Por perdido que usted esté, por perdido que yo estuviera, si clamamos a Jehová, Él nos va a escuchar. El Señor dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Él nos va a recibir, nos va a aceptar. Y esa es la solución a ese tiempo, a ese proceso, a ese caminar perdidos. Clamar a Dios por su ayuda. Y entonces dice el salmista, y los libró de sus aflicciones. Empieza a llenar eso que estaba vacío. El recipiente empieza a cambiar. El espíritu empieza entonces a tener conocimiento, uso de razón y decir, esto es lo que no le gusta a Dios, esto es lo que no debo hacer. Y entonces ese es librarse de las aflicciones, no tener gusto por lo que no sirve, sino por el contrario, hacer las cosas muy bien. Y sigue diciendo el salmista, y los dirigió por camino derecho. Bien difícil que es. Porque la puerta que lleva a estar perdidos, la puerta que lleva a la perdición, es una puerta ancha. Y el camino que lleva por un lugar amplio es fácil de encontrar.
Pero llegar y entrar, como dice el Señor, estrecha es la puerta y angosto el camino, es muy difícil. Pero el Señor nos va a llevar por ese camino angosto y derecho. Y dice finalmente, para que viniesen a ciudad habitable. Y esa ciudad habitable no es nada más ni nada menos que el reino de los cielos, la eternidad, por la cual vino Jesús a este mundo para traérnosla y ofrecérnosla y llamarnos para darnos la bendición, el cuidado que cada día debemos tener nosotros. Dejémonos guiar por el camino de Dios. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender cómo muchas veces pasamos por desiertos, por caminos inhóspitos, y no estoy hablando de físicos, sino muchas veces espirituales. Podemos entrar en depresiones, en situaciones difíciles, no tener alimento para nuestra alma. De pronto el alimento físico sí, pero el alimento espiritual a veces no nos interesa y somos desnutridos espiritualmente. Nuestra alma está que desfallece y es necesario pedirle a Dios que nos ayude a encontrar ese camino que es Él, a buscarle y a encaminarnos en ese propósito que Él nos llama, a conocerle y a vivir una vida que glorifique su nombre. Es importante entender que aunque estemos en el desierto, Él va a tener cuidado de nosotros. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados. Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos como Ulesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Ulesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que les quiero compartir lo he titulado La mejor decisión. Quédese con nosotros. En la mayoría de las oportunidades necesitamos tomar decisiones, sea por una situación personal o algo que afecte nuestro entorno familiar, o algo que afecte el lugar donde estamos residiendo. Y necesitamos tomar decisiones que afecten para bien en cuanto a la situación que vivimos. Y esta es la historia de esta mujer, una mujer cananea, una mujer que no era del pueblo de Israel, pero que vivía una situación muy complicada en su hogar. Tenía una hija, y esta hija se había involucrado en situaciones espirituales fuertes, de tal manera que había sido poseída por un demonio. Y esta joven tenía unos espasmos totalmente difíciles, unos gritos totalmente intolerantes y una situación que complicaba la convivencia en el hogar. Esta mujer tal vez la había llevado al médico, la había llevado a varias partes, pero no había encontrado una solución para ese problema y esa circunstancia y esa situación familiar que estaba viviendo. Así que ella tomó una decisión, escuchó hablar de Jesús, aquel maestro de Galilea que hacía milagros, aquel maestro de Galilea que hacía bienes a la gente y decidió ir a buscarlo. La palabra nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, en los versículos 21 y 22. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí.
mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Así que esta mujer, reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, se le acerca, porque Jesús decidió pasar por esta región de Tiro y de Sidón. Aunque no era una región del pueblo de Israel, era una región cercana. Y cuando Él pasa por allí, aquella mujer sale a su encuentro, pidiéndole, haciéndole esa petición de mamá, acongojada, atribulada, metida en esa circunstancia tan difícil por aquello que su hija estaba viviendo. Y al ver que su hija misma no podía hacer nada por ella, ella fue a buscar a Jesús y pedirle su misericordia para que su hija fuera sanada. Aquella mujer sale al encuentro del Señor y le dice, le clama, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Miremos que la mujer no dice, tenga misericordia de mi hija, no, ten misericordia de mí. ¿Por qué dice esto esta mujer? Porque sabemos que los papás son los que más sufren cuando los hijos pasan por circunstancias difíciles. Sobre todo las mamás, que están atentas, que aman a sus hijos, están pendientes, están viviendo la situación aún más difícil que viven las hijas. Muchas veces en los matrimonios, en las decisiones que las hijas toman, las mamás son las que más se involucran, porque las circunstancias las afectan. Que cuando sus hijas consiguen maridos que las golpean, que las discriminan, o que muchas veces las embarazan y se van lejos y no responden por los hijos. Son las mamás las que llevan la carga y el sufrimiento. Y aquí era algo no igual a lo que le estoy diciendo, pero sí era algo que afectaba a ese entorno familiar, y era que su hija, dijo ella ahí en el versículo 2, es gravemente atormentada por un demonio. Una situación que nadie quiere vivir, que nadie quiere tener en casa, pero ella la tenía y la tenía que sufrir cada día. Por eso tomó la decisión de ir a buscar a Jesús, el Hijo de David. Luz para el camino. Cuenta la historia que hace muchos años, en una ciudad del oriente, un hombre una noche caminaba por las calles oscuras llevando una lámpara encendida. La ciudad era muy oscura, la noche sin luna, y por ella venían unas personas por esa calle y vieron la luz y quisieron acercarse. Se fueron acercando y uno de ellos llegó a donde el que llevaba la lámpara. Se encuentra y es con una persona conocida. Era Guno, pero hay una peculiaridad. Guno era el ciego del pueblo. Entonces el amigo le dice, ¿qué hace usted, Guno, con una lámpara en la noche oscura por una calle si usted no ve? Y Guno le dijo, tal vez yo no vea, pero con la lámpara le puedo alumbrar el camino a los que están en pos de mí, cosa que no es fácil, alumbrarle el camino a alguien. Tal vez muchas veces hacemos lo contrario, oscurecemos el camino de alguien con las críticas, con el desaliento, pero estamos llamados a iluminar el camino de los que vienen por de nosotros. La palabra del Señor dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Seamos luz para los que caminan alrededor nuestro. Reflexionemos. Entonces podemos ver cómo esta mujer, esta mamá, está afanada, preocupada, casi a punto de un colapso,
y va y busca a Jesús. Ten misericordia de mí, le dice. Mi hija es atormentada por un demonio. No importa la circunstancia como ella se metió en eso, su mamá necesitaba buscar una solución. Luego, en el capítulo 15 de Mateo, versículo 23 al 24 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús no le responde nada a la madre, no porque no quiera ayudarla, sino porque quería ver la reacción de fe de esta mujer. Quería ver hasta dónde ella iba a llegar por su hija. Los discípulos no entienden las circunstancias y las situaciones. Entonces cogen la fácil. Señor, despídela, pues viene dando gritos tras de nosotros. ¡Qué oso! Está aquí gritando y hablando cosas ahí. Despídela, Señor. Dígale que no va a hacer nada, que usted no le va a ayudar. Pero dice que Jesús no respondió nada. Pero cuando responde, hay una respuesta casi que hiriente. Dice el Señor Jesús ahí en el versículo 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, yo fui enviado a Israel, no a los pueblos vecinos, no a aquellos que no han nacido en Israel. Había una oportunidad para el pueblo de Israel, pero el pueblo no la aprovechó. Y Jesús estaba diciendo esto para que los discípulos entendieran cuál era el propósito de su venida a la tierra. Era de salvar al pueblo de Israel. Luego, ahí mismo en el capítulo 15 de Mateo, los versículos 25 al 27 dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Vemos aquí a esta mujer intercediendo, clamando, lo que haría una madre por su hija. Ir y buscar los recursos para poder que su hija sea libre, que su hija sea sanada, que su hija sea liberada. Y el recurso lo tenía Jesús, el Hijo de Dios. Y esta mujer comprendió, esta mujer veía más que lo que veían los discípulos. Los discípulos vieron en ella un problema, vieron en ella una situación difícil. Ella vio en Jesús la solución para sus problemas. Ella vio en Jesús la respuesta de Dios para esa libertad de su hija. Y Jesús le dice, no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y la mujer dice, pero Señor, aún los perros comen de las migajas. Yo no le estoy pidiendo el pan de los hijos. Yo le estoy pidiendo es una migaja de ese pan. Solamente que mi hija sea liberada de ese demonio. Y con esta respuesta de la mujer, cuando esta mujer dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, Jesús vio en ella una fe tremenda. Jesús vio en esta mujer una mujer que se entregaba por su hija. Y luego viene la respuesta en el versículo 28 del capítulo 15. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hay que insistir, hay que persistir en las situaciones hasta conseguir esa respuesta. Y esta mujer no dudó. Muchas veces nosotros pedimos algo un día y si no se nos da, desfallecemos, ya no pedimos más. Y el Señor dice, toquen y se les abre, pidan y se les da, llamen y se les responderá. No nos cansemos de pedir, insistamos, persistamos hasta que alcancemos aquello que necesitamos de parte de Dios y veremos entonces la gloria del Señor y mostraremos entonces que tenemos una fe, la cual Dios ha puesto en nosotros, que hemos alimentado para ver milagros y prodigios. Esta mujer tomó la decisión correcta, fue a Jesús y Él le dio la respuesta que ella esperaba, después de que insistió, persistió, hasta que vio el propósito cumplido. Seamos de esos, como esta mujer que insiste y que no desfallece hasta no ver la gloria de Dios.
Amables televidentes, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos en esta media hora. Que Dios les bendiga.